Cuando 30 años atrás yo preguntaba, ¿tienen idea de que existe el 2012? No sabía si estaba hablando de una dirección postal, de un precio, de que les iba a vender algo a 2012 dólares. No se tenía la más mínima idea acerca de que el 2012 fuera un año clave. La tercera pregunta habitualmente ahora no la hago, o por lo menos no pido que levanten la mano para ahorrarnos el mal rato. Cuando pregunto, ¿tienen idea de que en la nueva era en general hay idea? Cuando pregunto, ¿tienen idea de que la nueva era tiene algo que ver con el 2012? En general hay idea. Cuando pregunto, ¿tienen idea en qué consiste la nueva era? Mancos. Nadie tiene manos en general. Y si pregunto la cuarta pregunta, ¿y en qué consiste vivir en la nueva era? ¿De qué se trata? ¿Qué va a cambiar nuestra vida? ¿Va a cambiar nuestra vida? ¿Es una cuestión de fechas nada más? Llega tal fecha y ya estamos en la nueva era, tanto lío para eso, una cuestión que no podíamos detener, es como si llega el verano, el primavera, el invierno, llega lo que haga, va a llegar igual y si no lo hago también va a llegar. Nuestra realidad va a ser la misma, vamos a poder seguir haciendo las mismas cosas que antes y no haciendo las mismas cosas que antes. En la medida en que avanzo un poco en preguntas un poco más concretas, las manos van desapareciendo. Si 15 horas viajé en avión para hablar una hora aquí es porque entiendo que vale, y vale mucho. ¿Ven por qué hablaba de amabilidad? ¿Por qué entiendo que vale y vale mucho? Queda muy poco tiempo. Voy a tratar de decir una frase que no suene a argentino rimbombante. Sé la fama que el argentino tiene en el mundo. Intento no hacerle honor a esa fama, pero cuando uno dice una frase como esta, por eso tiene que pedir disculpas de entrada. Hablaré de la responsabilidad más grande que tenemos como seres humanos. El desafío más grande de toda la historia de la humanidad es el que se produce de acuerdo a 12.000 años de profecías que nos lo advierten. Lo subrayo, 12.000 años de profecías hablaron y nos hablaron a nosotros de lo que nos va a suceder, de lo que no nos va a suceder y de lo que no nos puede suceder dentro de pocos meses. El desafío más difícil de la historia de la humanidad lo hemos elegido atravesar juntos, como humanos que nos encarnamos en este momento. Estamos para grandes cosas y hemos elegido encarnarnos en este tiempo. Cristo no lo logró, Buda no lo logró, los incas, los mayas, los aztecas, los zen, los taoístas, los egipcios no lo lograron. Y aquí estamos nosotros con una responsabilidad en nuestras manos de 12.000 años de advertencias, de mapas y de manuales que nos han dejado con la esperanza de que nosotros sí lo logremos. Tú podrás preguntar, ¿y yo qué tengo que ver en todo esto? Es lo mismo que le pregunté yo a todos los maestros de todas las culturas que fui a visitar y fueron más de 100. A preguntar, ¿y por qué? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué a mí? ¿Por qué se supone que yo tengo que lograr algo que no lograron? La respuesta es siempre la misma. Eso te toca respondértelo a ti. Porque cuando te respondes por esa pregunta, estás respondiéndote por el cambio de era. En una hora yo no voy a poder hacer mucho más que proponer abrir un rato la puerta a que entre una semilla. La semilla no de la nueva era, sino de lo más difícil, el cambio de era. He decidido para esta hora, hablar de la investigación es imposible en tan poco tiempo. Sí he entendido que hay un punto central que es el que a mí me abrió la cabeza cuando 30 años atrás logré dar con esa clave. Y mi esperanza, mi ilusión es transmitirla. En cada cultura a la que tuve que lograr llegar y tuve el honor de ser recibido por los que se llaman los laicas de cada cultura. Laica, por favor, escrito con K, no con C. No es una cuestión de la iglesia. Los laicas en la iglesia significa otra cosa, laica, laicismo. Laica en un orden originario. Es el guardián del saber original. Cuando el guardián de la sabiduría original de alguna cultura ve a un hombre blanco, en general escapa, por motivos bastante entendibles. Por lo tanto, no eran gustosos de recibirme y en lo posible no te reciben. Lograr que te reciba ya es todo un logro. Hacerlo con una filmadora y registrarlo ya es darle una proyección a que entonces eso no va a ser solo para mí, sino que también va a ser a través mío. Pero lograr que abran su tesoro
y me permitan preguntarles si lo que yo fui viendo con mi investigación coincide con lo que ellos tenían guardado, y si los humanos podemos confiar en que hay una sabiduría original que nos fue legada específicamente para lograr lo que ninguna cultura iniciática o no iniciática de la historia de la humanidad logró, que el cambio de era. ¿Podemos confiar los humanos en que hay un saber que nos está tratando de advertir al respecto? La respuesta era que ese saber ellos lo guardan, pero no significa que lo entiendan. Y que todo humano está necesitado de ese saber, y que ese saber solamente es accesible por los humanos. Cuando uno encuentra que le dicen eso, le parece que le están diciendo tanto que no le dicen algo. Por supuesto que va a ser accesible por los humanos. ¿Por quién va a ser accesible? Si no, por los humanos, no por la humanidad. Ahorro de cada una de estas cosas son 2 viajes en el medio, 3 viajes en el medio. Yo quiero que entiendan que estoy yendo a lo que es la puerta de entrada de un tema, que no es que llegas y te abren la puerta. Primero tienes que ver si hay puerta, descubrir si hay llave, si esa llave corresponde a esa puerta, y entrar y a ver si del otro lado hay algo. Y si al final valía la pena todo eso. No es algo que va a ocurrir a nivel humanidad, sino a nivel del humano. ¿Qué quiere decir básicamente esto? No se trata de un cambio cultural, masivo, general, en el que nosotros tendremos que acomodarnos. A la nueva era se ingresa de uno en uno. O lo logras o no ingresas. Este es más o menos el legado. La siguiente esperanza que uno tiene después de eso es que le enseñan qué es y cómo se hace. Esa esperanza, pronto uno se da cuenta de que es ingenuidad. Precisamente si lo supieran, lo hubieran logrado atrás, es lo que nos decían. Cuando hubieron oportunidades parecidas a estas, lo que nos pone en advertencia. ¿Cómo oportunidades parecidas a estas? ¿Qué estamos ante una oportunidad que después pasa? ¿Qué es lo que tiene de oportunidad esta oportunidad? Ahí empieza la temática. Para ir de entrada a la puerta clave, a mí me llevó 14 años de estudio antes de todos los viajes. 14 años de estudio, todos los días de mi vida, 14 horas por día, durante 14 años estudiando los escritos sagrados de la humanidad, tratando de encontrar cierta clave. Esa clave que yo trataba de encontrar no era para la nueva era, aunque después me di cuenta de que entendí, aprendí, desvelé, descubrí que esa clave es la misma clave que la de la nueva era. La clave original era preguntarle a los grandes iniciados de la historia de la humanidad, esos que nosotros confundimos con lo divino directamente, algunos de los que antes nombré, Buda, Cristo, Sankara, Gilgamesh, Lao Tse, las grandes culturas de la historia de la humanidad, preguntarles cuál fue el camino que siguieron para lograrlo. Mi hipótesis, como formación analítica que tengo, como analista, era que la broma de que a los humanos nos den modelos sobrehumanos era una broma de mal gusto. No sirve que yo como humano tenga que seguir un tipo que, dicho con todo cariño y respeto, ¿no? Pero un tipo que se muere y resucita al tercer día. Yo como humano, si me muero, no resucito al tercer día. Y si el modelo que yo tengo que seguir es de alguien que se muere y resucita al tercer día, es una broma de mal gusto, porque es como que me digan, tú como humano tienes que seguir el modelo de Superman. Lo más probable es que termine en un delirio místico, en el mejor de los casos, si no estrellado tratando de tirarme desde un balcón. Cuando yo nací, mi madre no era virgen, seguro que la de ustedes tampoco, y en el cielo no se escuchó una voz que diga, este es mi hijo en quien tengo complacencia. No ocurrió ninguna de esas cosas. No tengo potenciales que me hayan sido dados, no tengo ningún poder especial, sin embargo tengo una responsabilidad como humano, según nos dicen todas las profecías. Tú tendrás que lograr lo que no lograron aquellos otros. Ellos vinieron a preparar este cambio. Es lo que todas las culturas iniciáticas nos advierten. Como y yo lo tengo que lograr, y aquel que era el superhombre, el con superpoderes divinizado antes de nacer, no lo logró y yo lo tengo que lograr. Esto es una broma. O acá hay una sabiduría superior detrás. Me fui en busca de esa sabiduría después de 14 años de estudiar todos los días los escritos sagrados, junto con cuántica, con psicoanálisis y con todo lo que hay que estudiar para estudiar eso. Mi pregunta era poner a Cristo en el diván de analista, poner a Buda en el diván de analista y preguntarles, cuéntame tu secreto, vamos. Te voy a escuchar los escritos, te voy a escuchar los apócrifos, te voy a escuchar los canónicos, con escucha de velatoria, analítica, intentando ver qué fue lo que
existe para lograrlo? Partiendo de una hipótesis, tú naciste como cualquiera de nosotros y lograste un estado superior, no naciste con un estado superior. Entonces sí me sirve como humano, porque si ese camino lo seguiste tú, tal vez lo puedo seguir yo también, ¿por qué no? Salvando las diferencias, se supone que lo que quieren enseñar, lo de los humanos nos puede servir. De tanto investigar los secretos de los libros sagrados, empecé a descubrir que los libros sagrados también pueden leerse como un singular. Todos empiezan a hablar de lo mismo si los lees a todos. Si lees las Biblias, si lees los Vedas, si lees las Upanishads, si lees las Puranas, si lees lo que las culturas determinadas consideran sagrado de su cultura, empiezas a ver algo maravilloso. Todas parecen ya un eco de lo que ya leíste. Eso es una pista. Parece que nos trataron de dar un mapa más allá de las diferencias culturales. Un mapa que nos emocione como humanos, porque no hace falta entrar a conocer el panteón del hinduismo ni practicar yoga. Lo que no quiere decir que no haya que practicar yoga, lo que digo es, no hace falta ir por las vías de cada una de esas culturas, vestirse de hindú, o vestirse de indígena, o andar con el poncho y las plumas, o vestirse de místico, rasurarse de la cabeza para seguir los caminos todos que ellos siguieron. Son diferentes galerías de entrada a un mismo lugar. Y ese lugar sirve para llegar a un estado que para los humanos nos parece reservado a algunos nada más. Luego de toda una etapa de investigación empecé a ver que efectivamente hay puntos en común. Cristo hizo cosas idénticas a lo que hicieron, por ejemplo, Huiracocha en los incas. Obviamente se supone que jamás se conocieron. Los incas hicieron cosas idénticas a los egipcios, y los egipcios hicieron cosas idénticas a los mayas, y los caminos que seguían las élites sumos sacerdotales de cada cultura eran idénticos, como si todos hubieran aprendido un mismo mapa original que al tiempo presente se perdió, pero que los que siguieron ese mapa son los que llegaron más allá de su era, de su límite en la era. A nosotros nos toca eso, pasar de era. Cierta clave está en cada uno de esos mapas, con lo cual estoy diciendo tres cosas al mismo tiempo, porque tengo que ganar mucho tiempo. Una, hay algo en común entre todas las eras, entre todas las culturas y entre todas las diferentes sabidurías sagradas de la historia de la humanidad. Dos, nos han legado mapas y manuales en formas extrañas. Manuales en formas de mitos y de escritos sagrados, y mapas en formas que ahora vamos a ver, de extraños dibujos que parecen no decir algo, que parecen querer decirlo todo, porque se encargaron de preservarlos muy bien. Tres, esos dibujos tienen algo en común. Si yo hoy quisiera empezar por los manuales, nos llevaría un poco más de tiempo. Si quisiera empezar contándoles lo que tienen en común los escritos sagrados de las diferentes culturas, y hasta podríamos hacer desafíos tan hermosos como ver, y lo más avanzado de nuestra era, lo que se llama física cuántica, habla de lo mismo que hablaban esos manuales, dando claramente a entender qué está sucediendo en este cambio de era. Si queremos empezar por los manuales nos llevaría más tiempo, pero mostrarles una sucesión de imágenes para que de entrada me dé algún estatuto de que por favor le den un voto de confianza a lo que van a escuchar, porque esto tiene cuestiones tan concretas y tan demostrables como un montón de imágenes de distintos lugares de la historia de la humanidad, culturas que entre sí jamás se conocieron, temporalidades diferentes en miles de años, pero hay cosas que se encargaron de ponerlas por igual todos. Y esas culturas, ¿cuáles son? Las más espléndidas. Las que lograron lo que hoy todavía no entendemos muy bien cómo lo lograron, y hasta entendemos que entonces tuvieron que tener alguna ayuda extra. Todas se encargaron de preservar algunas cuestiones. Digo, unos manuales, esos son para seminarios, cursos, necesito más horas para entrar en el tema, pero por lo menos hoy, si podemos usar como portón de entrada esos mapas, esos dibujos que todas las culturas sagradas consideraron sagrados, y que de eso nos llevemos un mensaje que nos diga, nos lo dejaron para algo. ¿Para qué? Para ti, para ti, para ti, para mí. Nos lo dejaron para esta época, y ellos se encargan de aclararlo. Es para este cambio de era, y en todos hay algo en común más allá del pintoresquismo de un hinduista, que no es lo mismo que un inca. Sin embargo, las cosas en común que dejaron en juego son la pista que tenemos que seguir. Y esa pista, la buena nueva, en un sentido bien original de la palabra, bien etimológico, la buena nueva en un sentido evangélico, que es lo que realmente significa, es que encima esa pista no solo está encontrada
30 años de investigación y tantos viajes permiten saber mucho acerca de la develación de esa pista. Pero no tiene sentido mostrarles una puerta e invitarles a que la abran y encima decirles, muchachos, llegamos acá, en esta época y en este lugar, para encontrarnos con esa puerta. O sea, todo el que está encarnado en este tiempo está para cosas mayores. Hay profecías que de nosotros, los que decidimos encarnarnos en este tiempo, hablan de que tenemos una misión heroica que llevar a cabo. O sea, nos consideran héroes, a ti y a mí, a ver si me entiendes. Los más grandes de la humanidad están esperando algo heroico de ti. Entendamos que no estamos ante un desafío cualquiera. Cuando digo el desafío más importante de la historia de la humanidad, ahora le voy a dar estamento y estatuto a lo que estoy diciendo, pero entiende que por favor estoy hablando de ti y de cada uno de nosotros teniendo que lograr algo que los más grandes de la humanidad nos dejaron mapas para decir, nosotros no lo hemos logrado, muchachos, esperemos que ustedes sí, lo más probable es que no lo logren, nos advierten esos mismos. Nos lo advierten, te lo juro. No diga la amabilidad. Gracias. Bien, o mal, veremos. Para qué bien. Decía, pero no tiene sentido mostrarte una puerta, inclusive invitarte a entrar e inclusive mostrarte, esta es la clave, esta es la llave por la que se abre la puerta, si no tienes motivos por los que cambiar de era, por los que pasar esa puerta. Esta es una de las cuestiones más poderosas. La famosa New Age, por favor no me confundan la New Age con la nueva era. La New Age es un movimiento, es novista, como tantos otros hubieron, como en su momento fue el hipismo, como en su momento fue el LSD. La New Age es una cosa que lleva no más de 10 años, la nueva era lleva 12.000. Como para empezar hay alguna diferencia. Entonces, entendamos, no estoy hablando de New Age, no estoy hablando de un movimiento que se prende en la cuestión de moda, estoy hablando de una investigación que cuando empezó ni la gente, ni los que hoy son New Age sabían que existía la nueva era. Uno de los problemas de la New Age es que están metiéndonos la fascinación con un cambio de era, pero al mismo tiempo, en esa misma fascinación, si tuviéramos tiempo explicaríamos principios topológicos que rigen esto, que dicen lo mismo que une, separa. Este espacio nos está uniendo o nos está separando. Un puente une o separa dos lugares. Si lo recorres, los une, si no, separación eterna. Esos movimientos se terminan separando de lo que enseña el saber original de la humanidad, que es con lo cual se logra atravesar el cambio de era. ¿Por qué? Porque no nos advierten, no saben, no entienden, no ubican, no develan. ¿Y por qué hay que cambiar de era? ¿Y por qué? ¿Por qué se necesita un cambio de era? ¿Por qué tan radical? ¿Y por qué un cambio de era que es el único de toda la historia de la humanidad para el que nos han legado estos mapas y estos manuales de los que antes hablaba? Para ningún otro cambio de era hubieron instrucciones. Podemos hablar de un montón de cambios de era. De hecho, según los mayas, cada 5.125 años sucede un cambio de era. Sin embargo, para ninguno de esos cambios de era hay manuales de instrucciones o mitos o imágenes. Para este no hay cultura que no lo haya hecho. Y un dato que vale la pena considerar: hacen la transposición de calendarios de culturas, todas cuentan lo mismo. El 22 de diciembre del 2012 a las 11:11 de la mañana en cada pueblo está abriéndose el umbral. Todas, o sea, el calendario da la misma, todos apuntaron a un mismo punto del espacio y un mismo punto del tiempo. Culturas con calendarios completamente distintos, todos dicen lo mismo. 11:11 del 22 de diciembre del 2012. La puerta se abre ahí. El que llegó a la puerta y entra, entra. El que no llegó a la puerta y no entra, no cambia de era, aunque el tiempo de la nueva era haya empezado. Yo estoy tratando de abrir el interés en los primeros minutos de la conversación que podamos tener, pero quiero que entiendan que esto ya dice mucho. Y que al mismo tiempo esto dice que puede cambiar temporalmente la era, pero tú, yo, tal vez no cambiemos de era. Como ocurre en la historia de la humanidad con otros cambios de era menores, que se cambió de la era no industrial a la era industrial, pero algunos pueblos no cambiaron a la era industrial. Bueno, eso es una decisión de cada pueblo. En este caso, no. Las profecías nos concitan a que hay que cambiar de era, pero que es algo a lograr. Uy, te vuelve loco. ¿Cómo es algo a lograr? Pero es un cambio de era temporal que va a ocurrir el 22 de diciembre a las 11:11 en cada pueblo. Si yo si me toma durmiendo o me toma despierto, es lo mismo, ¿va a ocurrir o no? Bueno, no es fácil. Lo más difícil del cambio de era
es lo que estamos transitando ahora. ¿Qué? Tener que ver, muchachos, buenas noticias. Los sufíes dicen, bueno, de todas las culturas que tuve que recorrer cultura sufíes. Los sufíes dicen, buenas noticias, 2 puntos las peores. También dicen, malas noticias, 2 puntos las mejores. Tómalo para el lado que quieras, pero es muy literal. Buenas noticias, 2 puntos las peores. Se nos hunde el Titanic, muchachos. Se nos hunde el Titanic. ¿Es buena o es mala noticia? La verdad que es buenísima. ¿Por qué? Porque te da motivos para a tiempo coger el barquito ese que va por abajo del Titanic, insignificante y chiquito, pero ese barquito que todas las culturas que lo tomaron llegaron a la otra orilla. No estoy diciendo yo soy del Titanic, o sea, yo lo vengo diciendo hace mucho porque las profecías me lo advierten y lo ando tratando de dar a conocer en el mundo. Durante 20 años yo no hice reportajes, no hice nota en estos años, por todo lo que me dicen de esos años, porque ahora sí es momento de que se entere todo el mundo. El otro día el premier italiano lo decía, la economía del mundo tenemos que entender que es un Titanic, que se está hundiendo. El fenómeno es muy interesante porque hay que recordar qué hizo la humanidad cuando se hundía el Titanic. Los humanos que estaban arriba del Titanic tomaron una solución típica de nuestra era, se aferraron a la barandilla. No es un chiste aunque suene a chiste. Mientras el Titanic se hundía, lo primero que trataron de hacer es, para sentirse seguros, cogerse de la barandilla del Titanic. La humanidad está exactamente en este momento reproduciendo esa temática. ¿Qué ocurrió con el Imperio Romano cuando se hundió el Titanic? ¿Qué ocurre con el Imperio de Estados Unidos? Cuando se unen los Titanic, los humanos, lo primero que tratamos de hacer es, para sentirnos seguros, nos aferramos más en eso que se hunde. ¿Cuál es el Titanic actual? La última de las imágenes lo va a mostrar. Voy a empezar, así hacemos un círculo. Después te muestro. Traje nada más que 22 imágenes. O sea, ustedes dirán, voy a tener que ver, son muchas. No, no es nada. Yo de esto tengo videos que en los seminarios, que horas son, para mostrarte qué es lo que dicen. 22 imágenes, te pido nada más que 10 segundos por imagen, es nada de tiempo. No te voy a mostrar algo aburrido o pesado. Además quiero que sea divertido, entretenido, porque parte del cambio de era es eso. Tendremos que tener derecho a brillar. Tendremos que tener derecho a brillar. Malas noticias, 2 puntos las mejores. La humanidad no está muy brillante, que digamos. Pero todos los cambios de era dicen que el hombre de la nueva era será el hombre con fuego en los ojos, será el hombre con tez de fuego, será el hombre que brille por sí mismo y al lado de él, por lo tanto, no podrá haber oscuridad. Estamos convocados a brillar si queremos entrar en la nueva era. Una de las vías directas con las que nuestra energía se vuelve resplandeciente es cuando lo que hacemos nos divierte. Entonces, darte una posibilidad de contarte lo que 30 años de investigación y 100 viajes nos enseñaron sobre la nueva era, pero aburrirte sería una contradicción en sí misma. Entonces, intento que entiendas. Por favor, dame un voto de confianza. Intentaré que no sea aburrido, pero lo vamos a hacer circularmente. Vamos ahora a poner en juego lo que al final nos muestra la última de las imágenes. Y entonces entenderemos lo más difícil, por lo menos la semilla de con qué logramos el cambio de era. Si todo eso lo logramos en una hora, ya es otra era. ¿Por qué hay que cambiar de era? Porque lo que se hunde, cuando digo se hunde el Titanic, es aquello en lo cual la humanidad está guiada, que nos va a llevar a mejores destinos. ¿En qué está confiada la humanidad que nos va a llevar a mejores destinos? En lo que hoy llamamos la realidad. ¿Y la realidad qué es? La realidad es un concepto que inventaron los griegos. Antes de Grecia la palabra realidad no existía. Y la realidad es algo extremadamente concreto. La realidad la inventaron los griegos para decirnos que todo lo que vemos a nuestro alrededor empieza en nuestra mente. La palabra realidad tiene incluida tu mente. Res. La primera etimología de realidad, rigurosamente hablando, nos incita a entender que nada de lo que sucede afuera nuestro, y nosotros como occidentales estamos domesticados para creer que esto es real porque lo puedo ver y tocar. Lo otro está en mi cabeza y es fantasía. Y si está en mi cabeza es fantasía. Los sueños son. Bien, la realidad empieza en tu res, en tu mente. Después se le agrega, revis, la primera etimología, revis. Después se le agrega la revis, mente. Después se le agrega, recién ahí, siempre empiezo por la segunda porque me da más tiempo, pero hoy no tengo tiempo. Por eso lo invertí. Después viene la res, que significa la substancia. ¿Qué es la realidad?
lo que tu mente hace con la sustancia. Nosotros, cuando decimos cultura, estamos hablando de una cultura que nos ha dicho que es realidad y que no. Tú dices, la realidad es que hay crisis mundial económica, ¿qué quieres que le haga? Yo no puedo andar gastando dinero, no puedo andar por el mundo viajando. Bien, buenas noticias, las peores, vengo del tercer mundo. Ya pasamos por ahí. Y en plena crisis, quien aplica lo que esta investigación nos ha enseñado, anda por el mundo enseñando, editando, publicando. Que trato de que entiendas. ¿Cuál es la realidad? ¿La de andar por el mundo publicando, enseñando? La realidad es, hay una crisis mundial económica como pocas veces. No es que yo vengo de Suiza, no es que vengo de lugares donde no afecta esa crisis. Vengo de uno de los lugares más afectados del planeta. Aquí estoy. Qué fastidio esto de que la realidad sea individual. ¿Qué excusa tengo para no llevar a cabo mi sueño? La realidad está determinada por aquello que nuestra mente alberga como posible o no posible. Esto que hoy la cuántica nos viene a decir como si fuera el gran descubrimiento, la gran cosa nueva, el efecto observador, el observador genera el fenómeno que está observando, esto es de lo que nos hablan 12.000 años de sabiduría. Para decirnos que, cuidado, mucho cuidado entonces desde donde observas la realidad. Porque mientras creas que estás observando la crisis, la estás dejando entrar en tu vida. Porque la estás metiendo en tu mente. Entonces, ¿qué hago? Me cierro, me voy a vivir a un templo y no, ya lo hicieron y no, con eso no va a mi bandera, no funcionó. La solución no es entonces no prendo el noticiero, no leo el diario, no dejo entrar en mi mente la crisis. Si esa fuera la solución, lo estaríamos enseñando, ¿por qué no? De hecho, 12.000 años de historia nos mostraron que cuando trataron de cambiar de él y no lo lograron fue cuando tuvieron que empezar a recluirse en diferentes templos, montañas y lugares del mundo. Si la realidad se constituye en la mente, cuidado con lo que hacemos con nuestra mente, y nuestra mente está poblada de 4 cosas que los griegos también se encargaron de ubicar. Ese concepto que Thomas Kuhn retoma en la década del 70, pero que lo inventaron los griegos. La palabra clave. Paradigma. Palabrita de moda. Tu mente está ocupada por cierto paradigma. Ese paradigma no es el mismo de tiempo atrás ni será el mismo de dentro de un tiempo. Cada vez que los humanos estamos atrapados por un paradigma, creemos que la realidad es lo que nos dice ese paradigma. Miren qué concreto. Hoy estamos atrapados no por 1, por 4, a la pelota. Difícil cambio de era. Los 4 paradigmas que nos atrapan hoy día son los 4 paradigmas que constituyen el Titanic. Si tuviéramos más tiempo, te cuento cómo de esto te hablan los hindúes con los 4 yugas, cómo de esto te hablan los aztecas con los 4 nahuí, cómo de esto te hablan los hopi con los 4 mundos, cómo de esto te habla la alquimia con sus 4 estados alquímicos. En todas las culturas del planeta te advierten que hay 4 cuestiones que se van a caer indefectiblemente y que el humano nunca pudo ir más allá de esas 4 cuestiones. ¿Escuchaste? Nunca lo logró. Y en cada era, en cada cultura, trataron de ir más allá de esas 4 cuestiones y nunca lo lograron. Bien, hoy esas 4 cuestiones son las mismas que en cualquier otra época. Si tuviéramos tiempo te lo demuestro, pero por favor acepta por lo menos la idea matriz. Porque te acabo de nombrar dónde lo puedes ir a leer en cada una de las culturas. Los yugas, los 4 mundos, los 4 nahuí, todas hablan de lo mismo. Que hay 4 personitas dentro tuyo que te tratan de mantener en el paradigma de la vieja era. Son el científico en ti, paradigma en el que hoy confiamos, la ciencia. La economía, el economista en ti, el que te dice no tengo, no puedo. El religioso en ti, el que te dice Dios está fuera tuyo. El religioso de nuestro paradigma imperante, cuando te mueras te encontrarás con Dios. Segundo lugar. Y todos sabemos que nos portamos mal, no nos encontraremos con Dios, listo, lo divino expulsado de nuestra vida. Precisamos jerarcas que nos hagan de pontífices, de hacedores de puentes, sacerdotes que profesionalmente te ofrecen el puente mientras no les mires la vida. Una de las cosas que me enseñaron los chamanes en cada una de las culturas es nunca mires lo que alguien sabe, mírale la vida, porque saber sabe todo el mundo, es lo más fácil del tema. Si tuviéramos tiempo te contaba anécdotas que me han ocurrido con profesores grandiosos de yoga, de alquimia, de mantras, de tantras, pero la vida, ay Dios.
Ahora, cuando uno leyó los escritos originales de las culturas de donde viene el tantra, el mantra, el yoga, la piramidología y cualquiera de esas cuestiones, eran vidas espléndidas. No era que uno aprende yoga para estar mejor físicamente, simplemente respirar y tener un poquito más de tranquilidad mental. Era para vidas casi divinas. No coincide con lo que uno ve cuando mira en general los exponentes de cada una de esas disciplinas. ¿Por qué? Porque precisamente si se practica eso atrapado en el paradigma actual, solo podrás hacer lo que el paradigma diga. Me quedaban la ciencia, la política, la economía y la religión. Bienvenidos a los 4 jinetes del Apocalipsis. Vos podrás decir, esto es una metáfora, ¿no? Es lo que la Biblia dice en el Nuevo Testamento, en el capítulo 6, versículo 6, digo bien, del Apocalipsis. Los 4 jinetes del Apocalipsis son los que acabo de mencionar, solo que la gente no lo lee. Está dicho ahí, el caballo negro. El caballo negro, y está representado con claridad. ¿Cuál es el caballo negro? El caballo negro es el que dice los precios del trigo y del aceite. Y nada más parecido a la economía. Y el caballo bayo es el que se viste de bermejo. El caballo bermejo, digo bien, es el que se viste de bermejo, túnica bermejo. ¿Conocen gente que se viste de bermejo, de túnica rojo o rabino? Y ese que se viste de bermejo, túnica rojo, borrabino, está descrito como la figura de un religioso profesional, un pontífice. La misma Biblia, no lo estoy diciendo yo, es la Biblia la que te aclara, mira que eso es uno de los jinetes del Apocalipsis. El otro es el caballo blanco, porque blanco es el más invisible, es el más peligroso de todos. El que atrás dice la Biblia trae todo el infierno, pero es invisible. ¿Cuál es? El caballo que dice y tiene el máximo poder. ¿Quién es hoy en nuestra vida el que sigue el poder y que atrás tiene el... Gracias, la política. Me ahorraron tiempo. Atrás tienen el infierno invisible para tener el poder, caballo blanco. Y el caballo bayo, el caballo blanco, me confundí de color. El caballo blanco, el que se viste de blanco, el científico. El que se viste de blanco, por el color de la vestidura se ubica. Y finalmente el caballo bayo, ahora digo bien, el verde amarillo, que ahí es el que viene atrás con el Hades, escondido e invisible, es el de la política. En marzo de este año que concluye, cuando se producía en Egipto los revuelos que se produjeron, se produjo un fenómeno visual que salió en todas las cadenas de Estados Unidos, un fenómeno de luz extrañísimo, en los seminarios lo muestro, donde un caballo verde amarillo se formó con un reflejo de luz y fue contra la multitud. Esto salió en todas las cadenas de Estados Unidos, está demostrado que no fue trucado. Eso es una señal de lo que el Apocalipsis mismo dice. Cuidado, ahí en una manifestación política se produjo un fenómeno de caballo bayo, de caballo verde amarillo. Y el mismo Apocalipsis dice, para el que tiene ojos que vea. Bien, tengo tantas ganas de hablar del tema que me voy a los temas estos y en cada tema termino produciendo algún error para recordar a mí mismo que no tengo que meterme tanto en la cuestión. ¿Por qué? Porque los 4 estos jinetes del Apocalipsis es sorpresivo y es sorprendente ver que están advertidos en todas las culturas iniciáticas de la historia de la humanidad. Yo te nombré el Apocalipsis porque seguro que por lo menos lo conoces, pero lo mismo podríamos ver si te cuento cualquiera de las 4 cuestiones. Miren, tengo entendido que afortunadamente las charlas anteriores hoy estuvieron advirtiendo que a los 4 paradigmas imperantes no les está yendo muy bien. Que cuanto más se acerca el 22 de diciembre del 2012, la economía, la política, la religión y la ciencia están demostrando que efectivamente no son la oportunidad que se vendieron como siendo para lograr de ahí obtener cambios de respuestas, cambios de realidades, sino que fueron 4 ídolos de barro. Por favor, que se entienda, esto no significa se va a caer la ciencia, la política y la economía y la religión. Última advertencia antes de entrar en las imágenes. Significa se van a caer del lugar de paradigma. No pueden decirte lo que es realidad y lo que no es realidad. Si tú quieres hacer algo, tú le preguntas al científico en ti, ¿esto es posible? Si la ciencia dice no, tú retraduces inmediatamente, esto no es posible. ¿Quién es la ciencia para decirte si tú puedes ser sano o no? Pero si un médico te dice tu enfermedad es incurable, listo, el sellito en la frente y te la llevas para toda la vida. El científico te está diciendo lo que es posible. ¿Quién es el científico para decirte no, tú no puedes encontrar la solución a tu problema soñando? Tienes que estudiar. En otras culturas no conocen el verbo estudiar, pero conocen el verbo soñar. Y las respuestas las encontraron, y levantaron pirámides y levantaron Machu Picchu. No conocen el verbo esforzarse. Nosotros hacemos un culto del esfuerzo. Creemos que es una virtud, es un tipo esforzado, voluntarioso, tarado. Tarado, que a esta altura, bien, sobre todo, a mí que no le
funciona. Mi padre toda la vida se... Bueno, ya estás aquí para superar lo que hizo, ¿no? Para ir a la misma cárcel y creer que eso es un mérito encima. Si tuviéramos tiempo te contaba que en las culturas iniciáticas los verbos que nosotros más honramos ni los entienden. No entienden. Si tú le dices que para hacer algo estás tratando de esforzarte, te miran con cara de pobrecito. Cuando entienden qué es el esfuerzo, eso hacen ustedes, ¿eh? Que los 4 paradigmas se hunden es la buena nueva. La mala nueva es... ¿Y entonces? Yo te digo, mira, piensa un minuto, ya que nos tenemos que divertir entre otras cuestiones. De ayer a hoy que llegué del avión ya me di cuenta, Sevilla, brilla. Aquí, sí, todo muy, con mucho brillo, ¿no? En Sevilla, fue lo primero que me... Bien, entonces tratemos de mantener a la altura de lo que la ciudad propone y intento que entendamos, dale, haces un esfuerzo mental mínimo, trata de pensar tu proyecto imposible, la casa, el viaje, tu salud, tu pareja, eso que tú dices, no lo voy a poder hacer, realidad, ahí está. Algo decidió tu realidad. Vieja era. Eso es la vieja era. No lo voy a poder hacer realidad. ¿Por qué? Y me das un montón de motivos por los cuales es totalmente lógico, que no lo lógico lo inventaron los griegos también. Y lo lógico resulta que no coincide con lo verdadero. Algo es lógico, no por eso es verdadero. Abajo del agua hay un montón de oxígeno, respira tranquilo. Eso sería lógico, pero no es verdadero. H2O, la voz de oxígeno, no viene tranquilo. Es lógico, es verdadero, no es verdadero. No porque algo sea lógico es verdadero. Nosotros creemos que en nuestro paradigma imperante, si es lógico es verdadero. Si es lógico, si la ciencia lo demostró como existente. Ha comprobado científicamente, ¿verdad? En nuestra mente se arma el switch, ¡chac! ¿Verdad? Creemos que si la ciencia comprobó algo pasó a tener estatuto de verdad, lo cual, ergo, si la ciencia dice no está comprobado científicamente, es fantasía, no lo hago más. No quiero resolver las cosas soñando, no quiero resolver las cosas hablando, no quiero lograr mis grandes proyectos con cuestiones tales como mi energía, mi palabra, mi sueño, mi sexualidad. Esas cosas que son las que las culturas originales te dicen, con eso lo tienes que lograr, De a poco voy hablando de lo que es ese cambio de paradigma. Ahora bien, ¿qué es? ¿Volver a la anterior? No, no le funcionó, hubo algo que no le funcionó, por eso es nueva la era. No es volver a la... No. Lo que sí ocurre es que no nos van a tener que seguir diciendo que es realidad los paradigmas que nos han convencido que ellos saben lo que es realidad, ¿no? Como lo saben. Mira cómo hacen realidad la economía que quieren. Mira cómo han hecho realidad el planeta que quieren. La humanidad nunca estuvo tan enferma. No lo digo yo, lo dice la ciencia, quédense tranquilos. Está comprobado científicamente. Nunca hemos tenido una humanidad tan enferma como ahora. Alzheimer a los 14 años ya empiezan a tener los chicos. ¿Escuchaste? Tenemos enfermedades que no existían. Las culturas iniciáticas, todas pudieron curar todas sus enfermedades hasta que les llegó alguna enfermedad que no era la de ellos. Nunca les falló una cosecha, mira a nosotros, inundaciones, tsunamis, sequías. Esto no quieren escucharlo, ahí ya vienen las distracciones. Ahí es la tecnología, la ciencia. Bien, la última de las fuerzas que en las culturas se honra se llama la que acabas de escuchar. Eso. La que Occidente, con toda soberbia, le dio un cachetazo y la sacó del panteón de la realidad. Se llama la casualidad. Las cosas que suceden por casualidad. Entonces, no existe casualidad, existe causalidad. Y te miran como diciendo, mira qué inteligente lo que dije. Ok, la casualidad en las culturas iniciáticas es el puente con Dios. No existe la realidad de la casualidad, entonces no existe el puente con Dios. Así nos sentimos totalmente por fuera de lo divino porque hemos perdido el puente. Estoy tratando de al mismo tiempo contarte algo de lo que ocurre del otro lado de la puerta, pero antes, ahora sí, sería buena idea ver un poco cuál es la puerta. Yo te voy a mostrar, si tienes la amabilidad de hacer un mínimo viaje mental de 12.000 años por todo el planeta a lo ancho y a lo largo, algo de lo que nos legaron a nosotros como humanos para este tiempo las culturas que hablaban de estas cuestiones.
Mientras tanto las vas viendo, yo quiero ir contándote algunas cosas rápidas para que al final podamos entender de qué nos habla todo esto, por qué vamos a cambiar de era, en qué consiste el cambio de era y en lo posible cómo vivirlo, aunque sea contarte los títulos. Señoras y señores, acá tiene la puerta. ¿La conocían? Lo más probable es que si la conocías es por algún libro de historia. ¿Qué hago? Esa pantalla que no va. Perdón. La pantalla de atrás no se puede ver. Ah, aquella no se ve. Bueno, esa no se ve. ¿Sí? Ya se ve, muy bien. Señoras y señores, yo no me voy a poner a hablar de cada una de estas puertas porque obviamente cada una de estas puertas merece el respeto de cuestiones guardadas durante 5.000 años, 6.000 años, 12.000 años, 7.000 años, porque tienen una información supercodificada, vital, que esa cultura trató de legarle al futuro. Yo trato de que simplemente de cada una de las imágenes vayas viéndolas para que en la medida en que alguna te interese en particular, tal vez tengas una puerta de entrada personal. Si ustedes van viendo, entre cosas que por ahora son más o menos de la misma época, todo esto corresponde a la época mesopotámica, gracias, Sumeria, Caldea, Mesopotamia. Anclo 30 segundos aquí para mostrarles algo. ¿Vieron hasta ahora que hay una clave? Esta clave, entre todas las claves, la que quiero que reparen, es que todas estas culturas dejaron en sus imágenes sagradas eso que Edgar Allan Poe llamó el barco invisible y que existe en la carta robada, en el cuento de la carta robada. Saben que los mayas fueron invadidos porque ninguno de la cultura vio que en la costa había un barco del conquistador. ¿Por qué? Porque en su paradigma el barco no existía. Entonces no lo vieron, lo tenían delante. Ok, el barco invisible es esto que está acá. Esto que está acá, que en esta hablo un minuto, porque en esta en particular, que es una figura clave que está en Hendaya, acá en la frontera entre Bilbao y España, esto en particular te muestra que lo que están tratando de ubicar cuando ubican la clave, que es esta, no es el sol solamente. Acá está muy bien dibujado, ¿ven? Uno diría, qué brutos, primitivos, tenían calendarios maravillosos, pero se confunden y me dibujan el sol, por ejemplo, 4 veces en la misma. Si ahora empiezan a entender, en la primera de todas había arriba 4 soles, ¿entienden? Uno dice, qué tarado, ¿se creen que hay 4 soles? No, acá esta roca muestra con claridad que una cosa es el sol y otra cosa es esto que están tratando de mostrar en ese circulito. ¿Está claro? Por favor, ¿se entiende la idea? Bien, avanzamos. Acá volvemos a ver que hay una construcción que van siguiendo siempre con cierta clave y que todas las, por eso traje una selección de todas las cuestiones. Acá está recontra claro, acá está recontra claro, nos están mostrando dos cosas distintas, acá y acá. Se supone que el sol podría ser eso que estaba, ¿no? ¿Ves que son cosas distintas? Bien. Todas nos tratan de llevar la atención a algo en común. Acá no hay la menor duda, el centro, si tienes más dudas, ahí lo tienes y acá lo tienes totalmente decodificado. Y a esto quería llegar de entrada como uno de los puntos centrales, junto con esto, que es la misma construcción, ven en el borde lo que podríamos llamar la estrella formada alrededor del zodíaco de Déndera. Para el que no lo sabe, el zodíaco de Déndera es el lugar donde en Egipto se habla del 2012. O sea, el cambio de era, los egipcios lo anunciaron donde en Déndera alrededor tienes el mismo simbolito y lo mismo, la misma cultura Hopi de la que recién vieron esa roca, que es de la que quiero hablar. Lo mismo los incas, acá tenemos el legado más glorioso de los incas. Todo lo que los incas nos quisieron decir está en este mapa. Todo lo que los incas sabían, y los incas fueron la cultura de América que más alto llegó junto con los mayas y los aztecas, los que lograron eso que para nosotros serían vidas. Si tuviera tiempo te cuento mis viajes con los incas, mi encuentro con los sumos sacerdotes. Acá está el dibujito de lo de recién y quiero que lo vean. Mira, ¿ves? ¿Ves que es distinto del sol? ¿Y ves que está plagado de esto? Esto para los incas, ¿sabes qué es? El mapa de la nueva era, de lo que para nosotros llamaríamos nueva era. Y en cada una de las culturas te mostré que hay un mapa, todas tienen en común algo. Yo podría hablar de cada una de estas cuestiones, podríamos hablar, pero yo quiero, por el poco tiempo que hay, que por lo menos veas que todas, esto es una clave que la iniciación te da, que cuando estás perdido busca lo idéntico en lo diferente, entonces te orientarás. Lo idéntico en lo diferente nos lleva a este mismo lugar, que es de donde partimos. Lo que está ahí escrito, antes de avanzar 2 imágenes más, lo que está ahí escrito en esa pared, honrada por los sacerdotes sagrados de la cultura Hopi,
es la profecía del cambio de era, como ellos lo tienen en su valle sagrado. Es decir, los Hopi tienen un valle sagrado con dibujos que comprobadamente tienen 5.000 años, pero no se sabe a cuánto más pueden remontar. O sea, llegan a especulaciones de 12.000 años esperando esos dibujos para que alguien los devele. Y los Hopi tienen una cosmovisión en la cual, cuando una roca se descubre, porque alguno la encontró, o porque por un movimiento telúrico, o porque estaba llena de moho y de pronto te la limpiaron y vieron, cuando una roca se descubre, lo que tenía ahí es porque lo que nos enseña es para ese tiempo de la humanidad. ¿Soy claro? Estoy yendo muy rápido, pero ¿soy claro? ¿Se entiende? Esto se descubrió para nuestro cambio de era. Por lo tanto, esta roca habla del cambio de era. Esta roca, que es la roca más sagrada de la cultura Hopi, tiene alrededor, miren, este es el dibujito, tiene alrededor ubicados dos caminos que con toda claridad marcan lo que antes decíamos. Este camino, gracias, este camino y este camino. Un camino con 4 muñequitos que van a la nada, ¿lo ven? Para ser rápido. Acá tenemos, cuando el guardián de la sabiduría de los Hopi, Thomas Banyanka, habla de esto, dice con claridad, el poder de la cruz, el poder de la iglesia, el poder del poder, el poder de la cruz, la iglesia, el poder del poder, la política, el poder del dinero y el poder de los inventos. No me hace falta reproducir lo que antes dije. Los 4 van hacia la nada. ¿Ven? Un camino que termina en nada y que cada vez es más difícil. Y hay otro camino. Este es uno de los motivos por el que a mi segundo libro yo lo llamé El otro camino. Otro camino, pero miren qué interesante. Buenas noticias, las peores, se recorre de uno en uno. ¿Ven? Hay un solo muñequito. Y ese a dónde va, ese sigue, este es el momento actual, el cambio de era. ¡Tra! Estos terminan acá. Y este sigue. ¿Y a dónde va? Y en lo que para ellos es lo más honrado de todos. Maíz, trigo, en las plantitas. Ahí, ¿está claro? ¿Se entiende? Por lo menos lo ven. Miren, acá está la plantita, el maíz, esto es trigo. Este es el muñequito que te muestra que sobrevivió a la nueva era. ¿De dónde viene? Que todo esto te lo cuento si un día quieres en otro momento, pero hoy, bueno, acá lo tienen un poco más claro. Simplemente son dibujos que están mostrando lo mismo. Acá es donde quiero que pongas en cuenta la atención. ¿Por qué? Porque esto está en las rocas de alrededor, no en la que es el mapa, pero vuelves a reconocer la misma estructura que antes empezabas a ver que estaba en todas las demás. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Una cosa que por favor, esto no es nazismo, esto es un signo de los 4 vientos, ¿está claro? Es un signo muy anterior, o sea, Hitler lo inventó, con perdón de la palabra. Y por último, esta roca Hopi no deja lugar a dudas de que lo que están planteando es un mapa donde ese símbolo está absolutamente presente en todo. ¿Lo ven? ¿Está todo claro? Bien. Entendiendo esto, si a esta altura logré mínimamente despertar algún interés en el tema, la pregunta tendría que eludir nuestras entrañas. ¿Qué cuerno es ese símbolo? Que todas las culturas, más torpemente o menos torpemente, te lo pude haber mostrado, pero más torpemente o menos torpemente, permitime la esperanza de que entendiste que en todas las culturas, de que mi torpeza no fue tal que no te permitió entender el mensaje central. ¿Qué es ese símbolo? Que los mayas, los incas, los aztecas, los hindúes, los sumerios, los babilonios, todas las culturas. Tú vas a una cultura, ¿dónde está lo sagrado? Llévenme a lo sagrado. De lo sagrado que honra, vas a encontrarte con ese símbolo. Y todas las culturas que guardaron ese símbolo lo guardaron relacionado con el 22 de diciembre del 2012. Por muy desprolijo que pueda, a veces ser desprolijo es una ventaja porque me permite tirar muchas cosas juntas, después las unimos, y ahí queda prolijito, pero al mismo tiempo nos dimos el lujo de poner muchas cosas juntas. Bien, el 22 de diciembre del 2012 tiene como protagonista principal esto. ¿Qué es esto? Lo que está ahí es la constelación que se va a formar ese día a esa hora. ¡Ah! Pero qué casualidad. Eso ya se está formando sobre tu cabeza en este momento. Sobre nuestras cabezas se está formando esa constelación. Una constelación que tiene la exacta forma de lo que todas esas culturas trataron de mostrarnos. Pero eso es algo más. No es solo una constelación. Es lo que va a suceder a partir de ese momento. Porque eso es a su vez lo que hizo que las culturas iniciáticas
cuando lo tuvieron lo supieran aprovechar. ¿Cómo? Si se está formando ahora. La constelación se forma cada 13.000 años. ¿Me escuchaste? Hace 13.000 años no se forma esta constelación. Y tú elegiste encarnarte con esta constelación que tiene un poder especial. Ahora bien, ¿por qué esta constelación importa? Porque esta constelación, por primera vez en 13.000 años y en realidad en el doble de tiempo, el motivo se llama cuenta larga, cuenta corta, en otro momento te lo puedo explicar con detalle, pero 13.000 años son suficientes como para asombrarnos. Por primera vez en 13.000 años, la Tierra va a recibir una influencia especial que no recibe, por lo menos desde hace 13.000 años. En realidad son 25.725 los años. En estos 13.000 años, por primera vez la humanidad va a recibir esa influencia. ¿Qué influencia? Directamente, así como cuando termina la noche empieza el día y nos llega luz del sol, después de 13.000 años la humanidad va a salir, todo el sistema planetario, incluido nuestro sol, de un cono de sombra que por primera vez va a recibir luz directa de un sol mucho más poderoso que nuestro sol de 8 minutos de distancia de acá. Hunahpu lo llaman los mayas, las Pléyades lo llaman todas las culturas y Alcione lo llama la NASA actualmente. ¿Qué pasa con Alcione, con Hunahpu y con los mayas? Todos dicen lo mismo. ¿Qué dicen? Va a llegar una invasión de un chorro especial de luz que cada 5.125 años se despertó y tiró un chorro. Fueron las grandes culturas de las que hablamos. Pero ahora no va a ser un pulsar, un corazón que late y se vuelve a dormir. La humanidad por primera vez va a estar de cara al sol y cada minuto que pase, ese sol los va a impregnar más. ¿Comprenden la diferencia? Lo idéntico, nos va a invadir algo, invadir, ahora van a ver porque es la palabra, que estuvo en las culturas más grandes de la historia de la humanidad. Y cada vez que estuvo eso fue cuando tuvimos las culturas más grandes de la historia de la humanidad. Lo que lograron aprender es lo que trataron de enseñarnos. ¿De qué pasa cuando nos invada eso? Ahora vamos a ponerle nombre a eso. Cuando nos invada eso, cuidado, porque cambia todo. Y esto es un hecho, es real, y la NASA lo dice con claridad. Sí, es verdad, los mínimos y máximos de Maunder, son cuestiones que las pueden ver por internet, estoy dando los nombres, que se esperan máximos para fin de 2012. Hacer que el Sol tenga una actividad tremenda, lo que quiere decir que el Sol se está conectando con una actividad de otro Sol, de eso estamos hablando. A nuestro Sol, Kinichahau para los mayas, lo va a activar Hunahpu, el sol de los soles, alrededor del cual giran todos los soles. Y nosotros en eso recibiremos, por primera vez en realidad 25.625 años, por primera vez volvemos a estar en ese lugar en el que empieza lo que los mayas llamaron amanecer galáctico. ¿Y a mí qué me importa? Primera pregunta. Segunda, entonces va a llegar, ¿yo qué tengo que hacer? Ahí viene la clave. Señoras y señores, ese símbolo no es solo un símbolo de lo que ocurre dentro de tu cabeza, también es un símbolo de lo que ocurre dentro de tu cabeza, no solo arriba de tu cabeza, también dentro de tu cabeza y entre tu cabeza y el arriba. Ucupacha, Caipacha y Jarapacha, como dicen los incas. A ver si lo digo otra vez. Arriba de nuestra cabeza se está formando ese símbolo. Dentro de nuestra cabeza todo funciona de acuerdo a ese símbolo y entre nosotros y el gran macrocosmos se está formando algo que nos va a invadir con ese mismo símbolo. Ay, si lo lograra decir con claridad, tendría que por lo menos asombrarte. Va a estar impregnado el adentro, el espacio intermedio y lo más alto, todo del mismo símbolo. ¿Por qué? Porque ese símbolo, señoras y señores, tiene nombre propio. No solo es el de la constelación del 22 de diciembre del 2012 a las 11:11 de cada país, sino que es el símbolo de lo que va a invadirnos desde Hunahpu, desde Alcione, desde los mayas, desde las Pléyades, desde Alcione, desde las Pléyades. El símbolo de lo que viene cuando el Sol se despierta, y ese Sol que es el centro del universo nos invadirá continuamente. Se llama el primer estado que toma la materia en laboratorio. Toma exactamente el mismo símbolo y se llama el plasma. ¿Cómo? Ordenemos un minuto el rompecabezas, porque yo tiro fichas, pero después ordenémosla para ver. El símbolo que dan todas las fichas juntas es ese. 12.000 años atrás sabían que el Sol nos invade con plasma. ¿Me entendieron lo que estoy diciendo? El mismo simbolito de la constelación, que nos traerá una invasión de rayos especiales, es el mismo simbolito de lo que va a venir en esos rayos. Y eso se llama plasma. Y a mí que me desfrega. Me tendría que desfregar y mucho. Buena noticia, 2 puntos. ¿Qué es el plasma? El plasma es el barro del universo. El elemento formador
de la realidad. Pensemos un minuto. Nos invadirá plasma, eso que llaman prana en otras culturas, muy relacionado con el ki en otras culturas, pero había que ir a buscar el ki y el prana, haciendo lo que yo aprendí con los queros, con los sumos sacerdotes incas, ejercicios de carga, porque había poco. Ahora no vas a poder esquivarlo. Se te va a impregnar tu campo energético, se te va a impregnar tu cuerpo. Los alimentos que comas van a estar impregnados de plasma, 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 plasma. ¿Y? ¿Qué es el plasma? El plasma es, mal dicho, el cuarto estado de la materia. En realidad es el estado cero. Es el estado anterior a lo líquido, a lo sólido y a lo gaseoso. ¿Y eso qué significa? Todo lo que viene, lo líquido, lo sólido y lo gaseoso, todo eso que vos llamás la realidad, primero pasó por el plasma. El humano va a estar invadido de plasma. Corolario, el humano tendrá un poder creador como nunca tuvo. Tú tendrás un poder creador como nunca tuviste. Los pocos que tuvieron algún rayo fuerte de eso, cuando la Tierra todavía está en nuestro sistema solar, estaba en cono de sombra, se transformaron en creadores tales que hoy decimos cómo hicieron, estos eran divinizados. ¿Van entendiendo los fichas de rompecabezas como? Ok, estás condenado a ser un Dios. Porque ¿qué es Dios? El creador. ¿El creador de qué? De la realidad. La única diferencia es que tú no podrás hacerlo en la realidad de al lado, per la gracia de Dios. Bastante tenemos con tener que vernos más con nuestra propia realidad. Ok. ¿Es bueno o es malo? Hay un camino y otro camino, ¿vieron? Uno va hacia lo peor, el otro va hacia lo mejor. Pero ese camino es de uno en uno, de eso venía a hablarles. Señoras y señores, no hay duda de que nos invadirá plasma. Y tendremos un poder creador como nunca lo hemos conocido los humanos. Y cada minuto tendrás más poder creador. ¿Qué quiere decir? Todo eso que ahora está en tu cabeza se creará. ¿Entendieron? Si como psicoanalista me permitís un minuto darle la razón a Freud, el 90% de lo que no quisieras es eso. Yo lo pongo un poco de humor porque, como decían los griegos, transformar drama en comedia es el arte del humano. Sin embargo, yo quiero que entiendas que estamos ante un desafío único. ¿Por qué? ¿Qué pasa si le damos más poder a estos cuatro paradigmas imperantes? ¿A qué le damos poder nosotros? A la ciencia, a la política, a la economía y a la religión. Ok, el humano va a tener más poder. Más poder a los que están a punto. Es la primera vez en la historia de la humanidad que la humanidad tiene poder para destruir a la humanidad. ¿Me escuchaste? Te pueden destruir con plagas, te pueden destruir con crisis económicas, te pueden destruir con una central nuclear y un tsunami. El problema no fue el tsunami, si tuviéramos tiempo te cuento. Lo que se aprendió del shintoísmo en Japón gracias al tsunami, el problema fue la central nuclear. Tenemos una ciencia que de todos los caminos posibles eligió el peor. Mandar chatarra espacial, destruir bosques, en nombre de la ciencia todo vale. No hacía falta. Y de hecho no nos hizo bien. A los Kojis, por nombrar una de las culturas más iniciáticas, se les dio, escuchen esto, se les dio 250 años un lugar. Después de eso, lo que era un desierto lo transformaron en un jardín. A nosotros nos dieron un jardín, lo estamos transformando en un desierto. Los mayas tuvieron 2500 años su cultura. La península de Yucatán quedó mucho mejor después de los mayas que antes de los mayas. Nosotros tenemos 3 siglos de ciencia y ya estamos por destruir al planeta. Un tsunami un poquito más grande y destruye al planeta. Un pejerto que para guardar Strauss-Kahn lo que hizo con te manda con la mucama del hotel, te manda un plan económico equivocado y se acabó. No tenemos más posibilidades. Estamos a punto de destruir al planeta. Vamos a tener más poder. El humano va a tener más poder. El humano está a punto de destruir al planeta. ¿A dónde vamos a parar? Las profecías, el Chilambalán, el Apocalipsis, si tenemos tiempo te las leo. El jueves vengo a fijar estas cosas con más tiempo porque yo sé que tirar la bomba e irme, no. O sea, yo voy por todo el mundo enseñando y después vuelvo a ir a los lugares. O sea, después veo, ¿ves que funciona lo que... ¿Ves que funciona? No te doy una conferencia y no me mate, le firmo un librito, mucha suerte, que te vaya bien en la Nueva Era. No. ¿Por qué?
Porque todas las profecías de todas las culturas nos comprometen de manera personal en lo siguiente. Todas terminan con final abierto. 2 líneas. ¿Vieron? Una línea, la peor. Una línea, la mejor. Depende de vos en qué línea te pones. Claro, cualquier persona que tenga un poquito más de inteligencia que el científico, el economista, el político y el religioso en cada uno de nosotros diría, ¿y qué hago? ¿Cómo hago para ponerme la línea? Que no va a depender de la otra línea. Por favor entendamos que por eso hay líneas de catástrofes. El Chilambalán, el sacerdote maya por excelencia, en el texto del Chilambalán lo dice con claridad, te dice, para esta época y te describe una profecía horrible y una hermosa. Y uno dice, ¿qué digo? Mañana va a llover y va a haber sol. Alguna de las dos la vas a pegar, ¿me entiendes? Pero lo interesante es que te ponen las señales. Sí, pero mañana va a haber sol, pero lo que va a ocurrir es que además un fenómeno reconocible haga lluvia o sol, ¿me entienden? Porque lo dice, muere tal persona importante del mundo. No es un delirio. ¿Cómo es que van a haber 2 profecías conviviendo? Porque van a haber 2 líneas de la humanidad. Para decirlo rápido, uno puede elegir en cuál de las 2 líneas se ubica. Entonces ni hay fin del mundo, ni hay nueva era. Hay lo que vos decidas. Esa es la buena noticia. Para algunos es la peor. ¿Por qué? Porque ni se enteran de que tienen que decidir. ¿Decidir qué? Decidir si van a generar la realidad propia. Y ese es el primero de todos los elementos que te enseñan en las culturas iniciáticas cuando entras a querer conocer en qué consiste el camino con el cual se genera la nueva era. Yo te voy a decir los 4 principios fundamentales de la nueva era. Por lo menos nombrártelos. Me parece que es de buen gusto al menos concluir la reunión dándote los principios fundamentales. Si para ti esto fue una apertura, querrás avanzar, tienes 1000 maneras. Toda la historia de la humanidad nos enseñó esto. Busca en la página de la escuela, edipo.org, ahí tienes posibilidad de entrar y verlo, www.edipo.org, org no.com, porque no es comercial, es organismo educacional, ¿ok? Entonces, bueno, yo estoy acá el jueves otra vez, para hablar de ya lo que es el camino directamente de la cuestión. Estoy yendo por todo el mundo, viajo 15 horas para hablar 1 hora en un lugar y voy. No es que cobro calle, no es que... Lo digo honestamente para que entiendan que se trata del momento, así como durante 20 años no lo di a conocer, hasta estar seguro con cosas que, bueno, en la misma investigación se ubicaron. Los 4 principios, si quieres recorrerlos, son 11 pasos. Pero por lo menos los 4 principios fundamentales. El primero es el que te hablé durante toda esta charla. Primer principio de la nueva era. La realidad es individual. Por lo tanto, se acabaron las excusas. Tu gran sueño, tu gran proyecto, tu gran salud, tu gran pareja, tu gran viaje, no dependen de lo que decidan los paradigmas de turno. Serás el Dios de tu propia realidad o no serás habitante de la nueva era. Segundo principio, esa realidad no se genera como la conocemos en Occidente, no se genera de afuera adentro. Te han jodido, nos han hecho creer que la realidad es eso que está ahí afuera y que a nosotros nos toca adaptarnos a la realidad y hacemos un culto del que se adapta a la realidad. El segundo principio del paradigma de la nueva era enseña que la realidad, bueno, estamos en horario, voy a apurarme lamentablemente. Gracias. Enseña que la realidad se genera desde lo sutil hacia lo denso y de adentro a afuera. Te dije los 2 puntos porque sé. Primer principio, la realidad es individual. Segundo, se genera de adentro a afuera. No está afuera y tú tienes que lograr entrar a la realidad. Para lograr generar la realidad que quieras, ¿qué es realidad? Generar la realidad que quieras. La salud que quieras, la economía que quieras, la pareja que quieras, lo que tú quieres en tu realidad, para generarlo, hay que ir al revés de como pensamos aquí, que hay que ir de lo denso a lo sutil. No tengo, no puedo, en lo denso, entonces no puedo hacer realidad mi sueño. Ir de lo sutil a lo denso nos conecta con los verbos sagrados. ¿Con qué? Para aprender a generar tu realidad, tienes que aprender a mover lo sutil, que es lo que genera a lo denso. ¿Qué es lo que genera a lo denso desde lo sutil?
las 4 cosas que Occidente, de un cachetazo, tiró del panteón de los dioses. Las que tienes que aprender a armar con tu con tu mente para generar la realidad. Palabras, sueños, energías y casualidades. Tienes que aprender las palabras con las que armar la realidad, los sueños con los que armar la realidad, mover tu energía hacia la realidad y a generar casualidades para esa realidad. Entonces, la última de las 4 principios. Primero, entonces, la realidad es individual. Segundo, es de adentro a afuera. Tercero, es de lo sutil a lo denso, a través de este puente que acabo de decir. Último, la realidad individual generada forma una realidad integrada. Todas las realidades forman una realidad integrada, por lo tanto, no hay división posible. Y por lo tanto, se conecta literalmente todo con todo. ¿No es una vida mucho más linda que la que nos enseñan hoy los paradigmas imperantes, donde la física va por un lado, la biología por otro lado, la matemática por otro lado y la música por otro lado? Todo integrado en un solo lugar llamado tu realidad, del cual eres el agente que lo tienes que crear, y para eso la humanidad te está pidiendo a ti que lo hagas. No va a haber un cambio mundial que nos resuelva la economía, la ciencia, la política o la religión. Las soluciones se están esperando de ti. Y la buena nueva es, el camino ya está abierto. Y tendremos un poder como nunca lo hemos tenido. Si en estos minutos logré que lo sientas de cerca y lo ves de cerca, gracias por este tiempo. Ojalá entonces